Salmo 139, 23. Cuando nos salte la duda y la desconfianza, estemos en tribulación, como lo hizo David. Escuchen lo que David escribió en el Salmo 139. 139, 23. ¿Lo tienen todo? Dice la Biblia: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento. Examíname, Señor. Hay una canción que se hizo famosa en los 90, en los años que yo conocí al Señor, que hablaba sobre eso. Examíname. Y era el mismo salmo de David, donde él decía: examíname, Señor, porque tú sí conoces lo que yo voy a hacer mañana. Yo no sé, pero tú sí. Tú sabes las intenciones que yo tengo. Es que me la debe. Es que me la tiene que pagar. Lo que me hizo no se lo perdono. Señor, examíname. Examíname. El que me la debe me la paga. Y así una lista sucesivamente. Ustedes saben lo que yo estoy hablando. Y nosotros debemos pedirle al Señor que nos examine a diario, que escudriñe nuestros corazones, para que podamos llegar a la estatura de su Hijo amado. Mire, mi hermano, no hay razón para que nuestras peticiones no sean oídas. No hay razón. Y le voy a decir por qué. No hay razón para que tus peticiones no sean oídas y que tus lágrimas y suspiros escapen de la atención de Dios. Es imposible. Pues Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay peligro de que en medio de la multitud la oración de un justo, de un santo, Dios no la oiga. Mire cuántos millones de personas en la tierra. Según la estadística, 7.000 millones. Sin contar todas las miliadas de ángeles en los cielos. Sin contar todos los millones que ya están en el infierno. Sin contar los miles y millones que están a punto de nacer en este momento. Porque Él te conoce desde el embrión. Es que Dios es increíble. Nuestro Dios es extraordinario. ¿Y usted cree que en medio de la multitud, donde hay tantas personas clamando, un santo se arrodilla y Dios lo escucha? Oiga el poder que Dios tiene. ¿O usted no cree eso? Porque si usted no cree eso, usted tiene un problema. ¿Cómo usted se mete a orar si Dios no lo va a escuchar? Usted va a decir: no, como hay tanta gente, Dios no me va a oír. ¿Really? ¿Really? Si usted no cree esto, usted está equivocado con lo que hace. Porque cuando yo me arrodillo así, yo creo firmemente que Dios me está escuchando. Pero si tú no crees en su omnisciencia, si tú no sabes lo que tú estás, si tú crees que Él no está sintiendo lo que te está pasando a ti, como llegamos a veces a pensar: Dios mío, tú te olvidaste de mí. Dios mío, mira el problema. No conocemos a Dios todavía. Aleluya. Cuando tú te arrodillas y dices: Señor, tengo un problema, ya yo lo sabía, amigo. Yo estaba esperando que tú te humillaras y entendieras que yo me alimento de la adoración, porque yo soy Dios. Yo me alimento de adoración. Eso es lo que Dios dice. O tú no sabes que Satanás eso es lo que quiere, adoración. Porque la adoración le pertenece a Él, a Jehová de los ejércitos, a Yahweh, a Hachín, que está sentado en el trono. Lo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo en Él crea no se pierda. ¿Estamos entendiendo? No hay peligro de que Dios no lo escuche. Mire, cuando usted se arrodille, usted esté seguro 100% que Dios lo está viendo. Mejor pídele al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Porque si Él le place, esto lo enseña. Él dice que no hace nada sin mostrárselo a sus siervos. En vez de decir: Señor, ¿por qué tú a mí? No. En estos días se me ocurrió decir eso y después dije: yo una vez trato de recapitular para atrás que yo dije. Y era que yo estaba orando en la mañana, como a las 6 de la mañana. Y cuando yo orando, digo: Señor, yo aplico la sangre sobre mis hijos ahora mismo. Le aplico la sangre sobre Saraí. Como que me puse a llorar, como estaba hablando de la hija mía, Saraí. Señor, Saraí, Señor, donde quiera que esté, cuídala. En la tarde, el varón allá va a mi casa, que estábamos trabajando, haciendo algo juntos, el hermano tuyo. Y estábamos recogiendo, y hay una muleta guindada en el garaje, y él me dice a mí: varón, tú sabes que eso tú tienes que botarlo de ahí.
Porque eso está trayendo otra cosa. Y mi esposa la coge para botarla. Y yo le dije, bota eso, y ella se lo olvidó. Mire, a las 5 de la tarde, el Señor reprenda al diablo. A las 5 de la tarde, me llama que la hija mía se había doblado una rodilla, que se había sacado el ligamento. Y yo dije, o sea, Dios me estaba diciendo, intercede. Dios no habla a todos, Dios no habla a todos. Aleluya. Es que por la falta de oración y falta de intimidad con Él, nosotros no tenemos el espíritu alerta. Y cuando yo dije, Señor, pero, oye, yo me preocupé, me quedé mudo. Porque tu mente de una vez se va, no hay seguro médico, que vamos a pagar. Todo eso fue lo que mi hija de una vez empezó a calcular, mi hija Jessica, que ese es el trabajo de ella. Vamos, va a salir tanto, para. Ese es su trabajo. Y yo estaba enojado, yo, Dios mío, pero si esta mañana te estaba pidiendo, tenía que preguntar cuál es el propósito. Hay un propósito, yo no se lo voy a decir porque eso entre yo y mi hija, había un propósito. Tenía que descansar en la casa. Porque estaba haciendo toda la clase de deporte, estaba así, delgadísima, no comía, salí de un juego de fútbol para el track y después un juego de basquetbol. Oye, Dios te va a quedar en la casa un tiempo. Tranquilita en la casa. Ya está gordita, mira. A ella no le gusta, a la mujer no le gusta leer eso, disculpe. Pero lo que quiero decir es eso, Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Sí. Mira, Dios es capaz de prestar atención a millones. Mira, si Él puede prestar atención a millones, ¿cuánto más a un justo? Por eso es que la Biblia dice, la oración de un justo puede mucho. Si tú no crees esto, pierde tiempo orando. Si tú crees que Dios no te va a oír, ¿por qué tú oras? ¿Para qué te quejas? Cuando tú lo crees, tú dices, no, hay un problema, espérate, para mi lugar secreto. Señor, mira, hay un problema, Dios mío, ¿qué es esto? Pero lo que tú quieras decirle. Mira, lo que tú le digas a Dios, no cancela lo que Dios ya entiende, lo que hay en tu corazón. No se preocupe por el lenguaje ni cómo expresar los sentimientos del alma. Isaías 65, 24. Ya casi estamos terminando. Yo quiero que usted se vaya de aquí con una mente clara de que usted es un Dios todopoderoso, capaz de hacer todo, de saber lo que usted está sintiendo, cómo está, de lo que ha de pasar mañana. Qué bueno que nosotros estamos creyendo en Dios. Aleluya. Porque lo que va a pasar mañana, eso lo sabe eso, no es mi problema. Yo no tengo que preocuparme por eso. Ya Él me dijo a mí que yo soy parte de su reino. Eso es suficiente para yo estar tranquilo y sentarme y decir, Señor, cuando sea tu tiempo, viene. Mi trabajo es buscar la santidad de Dios. Para que cuando la trompeta suene, así le. Yo me voy con el Señor. ¿Usted no se va con Dios? Amén. 65:24. Antes que clamen, oigan esto, Señor. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Selah. Oiga el privilegio que usted tiene. Lo que pasa es que ya somos microwave ya nosotros. Es microwave, todo rápido. Y cuando Dios nos responde, ya podemos pelear con Dios. Señor, pero esta situación, no entiendo. ¿Tú has creído en Dios? Pues Dios no te va a dejar en vergüenza. Aleluya. No te va a dejar vergüenza. No, mi Dios no es así. Tú creíste, espera. Está tranquilo y ve que Jehová es. Ya casi estamos terminando. Salmo 147:5. Salmo 147:5. No solo en todos los acontecimientos que sucedió en el pasado, en su vasto dominio, todo lo que acontece en el universo entero, sino que también sabe todo lo que ha hecho, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrá lugar en el porvenir. El conocimiento del futuro es tan completo como su conocimiento del pasado. Grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder, y su entendimiento es Selah, infinito. ¿Usted sabe lo que es eso? Infinito es que no tiene límite. Unlimited.
Infinito. Esa es la mente de Dios que yo sigo. Si Dios no fuera así, yo no lo quiero. Si yo llegara a saber todo el misterio, ¿para qué necesito a Dios? El afán de la humanidad de querer saber las cosas y irse por encima de Dios, lo que lo lleva a creer que son dioses. Y su corazón se endurece si te ponen peor que Faraón. Y Dios tiene que lidiar con ellos de una manera diferente. Por eso sufren, por eso las naciones sufren, porque se han ido en pos de otros dioses. Inclusive sacrificando sus hijos a Dios Moloch y a la diosa Diana y a Artemisa y cuanta más que todavía existen con diferentes nombres. Y todavía preguntan por qué suceden cosas en las naciones, porque ustedes mismos han provocado a celo a Jehová. Porque mi Dios no se muda, es inmutable. Porque Él es amor. Pero cuando Él decide, hay una decisión que lo que va en contra de sus atributos, Dios toma una decisión contraria. ¿Por qué Dios hizo el infierno? Porque Dios ofrece luz. Y si tú rechazas luz, no esperes recibir luz. Recibirás oscuridad. Porque Dios te ofrece paz, pero si tú rechazas sus atributos, recibirás lo contrario a lo que es paz, desasosiego. Porque Dios ofrece el cielo, pero tú no lo quieres. Tú buscas crear algo opuesto al cielo. O tú querías que creara otro cielo para que tú estuvieras bien. Qué bien. Mire, el pecado es... ¿Qué es el pecado? El pecado es muerte, pero el pecado es lo opuesto. Cuando tú rompes las leyes, ¿cómo se llama eso? Transgresión. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y yo voy más allá. Yo la agrego, eso soy yo, disculpe. El pecado, aparte de ser la transgresión de la ley, es romper lo que es un atributo de Dios y burlarte. Usted no viene en esta parte cuando dice, déjame buscarlo. Gloria a Dios. Aleluya. La parte cuando dice, si tú pisoteares la sangre de Cristo, ya no queda otro sacrificio. Lo que queda es que un sentimiento, un ardor, un fervor de fuego, eso es lo que queda. Ya te fuiste en contra de un atributo de Dios. Si tú eres pecador, no esperes que vas a estar cerca de Dios si tú no vienes a Cristo. ¿Para que te limpie? Para que tú te puedas acercar. Porque su atributo de santidad no permite que tú estés ahí. Gloria a Jesús. Si algo sucediera sin el conocimiento de la gloria del Ser Supremo, dejaría a Dios de ser soberano. Si algo sucediera de que por el azar, oh no, es que Dios se equivocó, que Dios se equivocó. No hay plan B, como dije al principio. Dios no se equivoca, para nada. Ya casi estamos terminando. El libro de Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Eso lo dice Daniel. Revelación que Dios le dio a Daniel. Ninguno de sus decretos están dejados a la casualidad. Los acontecimientos futuros se van a realizar. De no ser así, es como decir que Dios es 3 veces mentiroso. Todos los acontecimientos, mire, el plan de esto, hablar de esto es que esto nos debería dar seguridad a nosotros. Esto lo debería hacer a usted levantarse en la mañana con una seguridad de que Dios tiene todo bajo control. Y como Dios, entre sus atributos de Dios, está la omnisciencia, también está su misericordia. Dios, uno de sus atributos es que es misericordioso. Y Él tiene misericordia para con los hombres. Y si usted se acerca a Él, Dios con todo el gusto inclina su oído. Si usted viene a Jesucristo, mire, sin Él no se puede, tengo que decirlo. Sin Jesucristo es imposible llegar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe ¿en quién? En Jesucristo. Todos los caminos conducen a Jesucristo. Todos los caminos, no hay forma. Y con esto voy a terminar. El libro de Hechos 2:23. Libro de Hechos 2:23.
Dice así: a este, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento. A este, entregado por él. ¿Quién entregó? Eso fue Dios que entregó a Jesús. Entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, ya Dios sabía eso. Desde la fundación ya Dios había escogido a su Hijo para que viniera a morir por tu pecado. Dios sabe toda la situación en que tú estás, sin importar en la situación que te encuentres. Lo más mínimo que tú crees que Él no sabe, Dios lo sabe. Y yo quería decir otra cosa. Ya con esto yo termino. El mensaje que se trajo hoy no es un mensaje para acusar a nadie. No. Es un mensaje para reconocer la grandeza de nuestro Dios. No es nuestra intención nunca darle palo a la iglesia, jamás. Nuestro trabajo es exhortar, decir la verdad. Y muchas veces lo hacemos con amor y muchas veces levantamos nuestras voces. Pero esa no es la intención. La intención es que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y a veces es necesario llamar la atención de una forma u otra. La Biblia dice que traerlo y obligarle si es necesario. Y nosotros sabemos el dolor que existe cuando una alma se pierde. Y yo soy de lo que creo que si lo está puesto, porque Dios tiene un plan extraordinario para esta iglesia. Por eso seguimos perseverando y esperando en Dios, porque Él conoce todas las cosas. Y yo quiero decirle a todos los hermanos que están aquí hoy, los invitados, los amigos que aún no conocen a Jesús, miren, Dios lo ama porque usted está en el plan de Dios. Usted no está aquí por coincidencia. En Dios no hay coincidencia. Todo está estratégicamente ordenado. No hay casualidad. No crea usted que eso pasó por azar. No, estás aquí porque Dios quiere que escuche palabras de Dios. Por favor, pon atento tu oído. Y deja que tu corazón, en la dureza de tu corazón, entre un poquito de esa miel que es la palabra de Dios. Él promete que Él quitará todo corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Que Él traería alivio al que está desamparado. A aquel que está atribulado. A aquel que tiene problemas en la cual no entiende. Dios es la solución a esas cosas. Para Él no hay nada imposible. Todo lo es posible para el que cree. Por aquellos que se acercan conforme al propósito de Dios. Y yo sé que usted hoy ha escuchado lo que hemos hablado. Y usted se ha llevado en su corazón de que Dios es omnisciente y que Él está sintiendo lo que está pasando por tu corazón. Ayer ya pasó y Dios quiere hacer cosas nuevas contigo hoy. Y yo quiero que si ustedes por favor se pueden poner de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero donde ustedes estén ahí, inclinen su rostro. Mire, una de las cosas que me fascina a mí es cerrar los ojos cuando estamos buscando la presencia de Dios. ¿Por qué razón cerramos los ojos? Porque usted se mete en intimidad con Dios. Pero no solamente eso. Cuando se hace un llamado y usted tiene los ojos cerrados, hay personas que sienten cierta timidez por pasar al frente, por cualquier situación en la que tienen, porque hay ojos observando. Pero nosotros como hermanos le vamos a dar esa libertad a toda persona que esté en cualquier situación. Que esté en cualquier situación. Y si hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, el altar está abierto para que pase al frente. Aquí hay personas que están dispuestas a orar por usted. Mire, la omnisciencia de Dios sabe cómo usted se siente ahora mismo. En qué situación usted está. Venga, si usted está enfermo, venga. Porque el Señor, aún antes de tú pedirle, ya lo sabe. Pero Él necesita que tú se lo digas. Porque Él vive de la adoración. Él vive de la adoración. Así que pasa al frente. Siéntete libre.
Si tienes un problema, cualquier situación, ven. Ven, busca al Señor. Corre al altar de misericordia que están abiertos para ti. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Aleluya. Aleluya. Te adoraré, yo te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré.